se escuche ese júbilo en la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa de Dios? Amén. Usted y yo somos el templo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y cada vez que nosotros nos reunimos, somos la iglesia del Dios Todopoderoso. Amén. Y Él está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Levanta tus manos al cielo. Dile gracias, Señor, porque tú estás en medio de tu pueblo. Gracias porque tú te mueves en medio de tu pueblo. Tú te gozas en medio de las alabanzas de tu pueblo, Señor. Gracias porque nos permites, Señor, disfrutar de tu presencia, disfrutar de ti, Señor, de esa dulce presencia que cambia nuestras vidas, que nos transforma, que nos renueva, Señor. Gracias porque no hay nadie como tú, Señor. Gracias porque el lloro, el lamento, la tristeza, el luto, tú lo cambias por gozo, por alegría, por felicidad, por bendición, Señor, por esplendor, dice tu palabra, Señor. Y hoy, Señor, estamos aquí recibiendo ese esplendor, Señor. Quizás muchos vinieron tristes, quizás muchos vinieron atareados, cansados, pero hoy, Señor, tú estás trayendo una nueva fuerza, Señor, una nueva alegría, un nuevo gozo a cada persona, a cada uno de tus hijos. Y por eso te alabamos, te adoramos, Padre. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, Jesús, te adoramos en esta mañana. Gracias. Tu amor, solo quiero quedarme aquí a tus pies. Mi refugio eres tú, mi escondite es tu presencia. Solo quiero ver tu rostro y contemplarte, tienes toda mi atención. Vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Cautiva tu amor, solo quiero quedarme aquí a tus pies. Mi refugio eres tú, mi escondite es tu presencia. Solo quiero ver tu rostro y contemplarte. Tienes toda mi atención. Vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, grande y poderoso, Padre amoroso. Nadie como tú, fiel y verdadero, que
venció en el madero. Venciste, Dios. Jesús, dile al Rey. Sobre todo nombre. Gracias, Señor. Señor, gracias porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación, Señor. Ese nombre santo de Jesús, hoy lo declaramos, hoy lo confesamos. Gracias, Padre, porque podemos adorarte y conocer ese precioso nombre que trae salvación a nuestras vidas, Señor. Señor, esta mañana también queremos adorarte, bendecirte con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Te pedimos, Señor, que tú bendigas abundantemente, Señor, a cada uno de tus hijos, que tú bendigas a tu pueblo, Señor. Padre, que tú sigas proveyendo salud, bendición, sabiduría, fuerza, Señor. Que tú sigas abriendo esas puertas de bendición, esos empleos de bendición, esos negocios de bendición para tus hijos, Señor. Y que en todo podamos honrarte, Señor, porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Salvador. Dios les bendiga, amén. Aleluya. Vamos a orar un momentito, amén. Y por favor ore por la persona que está a su lado en esta mañana, amén. Señor, gracias por la persona que tú has traído a este lugar, por cada hermano, por cada hermana, por cada persona que viene por primera vez. Te pedimos que tú les bendigas, que tú les hables, que tú, Señor, seas obrando un milagro. En el nombre de Jesús, en esta mañana
a favor de tu iglesia, a favor de tu pueblo, Señor. Tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro proveedor. Eres también el que nos ministras, nos enseñas y nos guías a toda la verdad. Y en esta mañana, Padre Precioso, declaramos cielos abiertos y declaramos victoria sobre toda situación, sobre toda dificultad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Amén. Y vamos a ver la última parte de lo que veníamos estudiando sobre las jornadas que hizo del pueblo de Dios. Amén. O las jornadas que hizo el pueblo de Dios también. Cuando salieron de Egipto y fueron a Canaán, rumbo a Canaán, fueron varias jornadas que ellos hicieron. Creo que fueron 42 jornadas en sí. Nosotros solamente estamos viendo algo muy sencillo. Entonces, y nos recuerdan las genealogías de Mateo y de Lucas, que fueron varias genealogías hasta Jesús. Y esas mismas genealogías representan las jornadas de Israel hasta llegar a Jesús. ¿Cuántos ya llegaron a Jesús? Amén. Dios nos ha ahorrado un buen espacio, pero quiere decir que no vayamos a pasar por algunas de estas jornadas. Amén. Hay un proceso muy bonito que Dios hace con cada uno de nosotros. Amén. Entonces hagamos rápido así un recorderis hasta enfocarnos en la parte que nos corresponde hoy. Y vimos que ellos eran guiados por el Espíritu de Dios, por una nube. Amén. Una nube que los cubría de día. Y en la noche había unas llamas o una nube de fuego, ¿sí?, que resplandecía sobre ellos. ¿Qué representa la nube? Recordemos, eso es un recorderis. Representa el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo dentro del creyente y sobre el creyente. Amén. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Amén. Si usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, usted tiene ya el Espíritu de Dios. Amén. Y Él está ahí en tu corazón, en tu vida. Y nada puede contra ti. Nada ni nadie pueden contra ti. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Luego la llama de fuego, que nos habla de ese resplandor de noche que les calentaba, pero también les iluminaba. El desierto es muy oscuro y muy frío en las noches. Y ese fuego representa la palabra de Dios. Amén. Hoy la iglesia de Cristo es guiada por el Espíritu y la palabra. Amén. Siempre van unidos. El Espíritu Santo y la palabra de Dios van unidos. Amén. Entonces la palabra resplandece en nuestros ojos y resplandece en medio de un mundo de tinieblas, en un mundo de confusión. ¿Se acuerda cuando Jesús dice: yo soy la luz del mundo? Amén. Pero también nos dice a nosotros que nosotros somos luz. Amén. Usted tiene la luz de Cristo, es la palabra de Dios y alumbra. La palabra de Dios ilumina nuestro camino. Amén. No somos guiados por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. No somos guiados por hombres, somos guiados por el Espíritu y la palabra. Y gracias a Dios porque hay hombres que enseñan la palabra de Dios, desde luego, pero está la palabra y el Espíritu de Dios guiándonos. Amén. Hablamos y Dios nos enseñaba de las trompetas que sonaban. Amén. Y este es un anuncio. Siempre el mensaje, siempre la palabra de Dios es un anuncio de convocarnos, de reunirnos, de la venida del Señor, de la segunda venida de Dios, que Él viene pronto. Él viene por su iglesia primero y luego Él volverá por segunda vez a establecer el reino milenial. Amén. Y todo esto unido produce gozo, produce alegría en nuestros corazones. Nos deleitamos en Dios. Por favor, que ese deleite en Dios no sea una palabra por decir, ¿sí? Que no sea ni siquiera un lema, porque se convierte en un lema, pero si no se vive, viene a ser algo como muy superficial, sino que haya un gozo, un disfrute en nosotros verdaderamente en Dios. Que no lo digamos por llenar un vacío, sino que usted se deleite en Dios cada vez que lee la Biblia, cada vez que estudia la palabra,
Cada vez que usted escucha un salmo, un proverbio, una carta de las epístolas de Pedro o de Pablo, ¿cierto? Sea un deleite para su vida, que no sea una carga, ¿no? Que la palabra de Dios no se le convierta en una carga, sino en un disfrute para la gloria de Dios, y que Cristo sea nuestro disfrute. ¿Cuántos dicen amén? También vimos que ellos eran guiados por el arca del pacto, amén. Eran conducidos también. El arca representa a Jesucristo nuestro Señor, amén. ¿Qué había dentro del arca? Habían 3 cosas importantes dentro del arca: el maná, una muestra del maná, ¿sí? Que es alimento. Estaba una vara de Aarón que había reverdecido, que nos habla de resurrección. Y estaban también las 2 tablas de la ley, amén, los 2 testimonios de la ley, de la palabra de Dios allí dentro del arca. O sea, que en Cristo tenemos alimento, en Cristo tenemos resurrección y en Cristo tenemos la buena palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces también el pueblo era guiado por el arca, por Cristo. Y hablamos también, y Dios nos compartía acerca de que Jesús abrió el camino, amén, y que cuando ellos iban a ir a las batallas, ellos decían: levántate, oh Señor, y huyan delante de ti tus enemigos, amén. Y cuando ellos llegaban a un lugar, a una jornada cumplida, ellos decían: vuelve, oh Jehová, a las miriadas de los millares en Israel. Y ese volver es que Cristo viene por segunda vez, amén. ¿Cuántos dicen amén? Vimos los fracasos, ojo. Entre los fracasos vimos que tendemos a fracasar como cristianos cuando murmuramos, cuando hay murmuración dentro de nosotros o en la iglesia, ¿sí? Empezamos a murmurar y nos sentimos incómodos y esto y lo otro. Ahí se abre la puerta cuando salen palabras de nuestra boca que no son gratas. El enemigo, el adversario, quiere que nosotros maldigamos y no bendigamos. El diablo le encanta cuando hay un cristiano que dice malas palabras, y Dios nos guarde, amén. Y andamos en la carne a veces, sí, pero Dios quiere que andemos en el espíritu, y Dios nos va a enseñar cómo ser guiados y cómo caminar en el espíritu. Una vez una hermana me preguntó: pastor, ¿cómo se anda en el espíritu? Y no es una pregunta tan fácil, no es una pregunta tan sencilla, pero tampoco es difícil, ¿no? ¿Y cómo andamos en el espíritu? Cuando nosotros estudiamos la Biblia, meditamos la palabra de Dios, andamos en el espíritu. Cuando renovamos el espíritu de nuestra mente, ¿sí? Que quizás viene un pensamiento sucio, ¿sí? Un pensamiento feo, ¿sí? Pronto, el más sencillo: usted no sirve para nada. ¿Cuántos han venido quizás un pensamiento así? Usted estaba por ahí y de pronto dice: uy, yo no sirvo para nada. ¿Pero de dónde salió eso? Bueno, ¿cierto? Y usted dirá: quizás de mí, ¿sí? Pero no, es un dardo que mandó el enemigo. Entonces eso nos va a hacer sentir como que no somos hijos de Dios, como que Dios no nos ama y como imposibilitados. Entonces tenemos que acudir a la palabra de Dios y decir: no, el Señor dice que somos herederos, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, amén. Y usted cambia ese mal pensamiento por un pensamiento bueno, amén. Así empezamos a caminar en el espíritu, citando la palabra, declarando la palabra, proclamando la palabra de Dios, amén. ¿Se acuerdan que si usted moja una espumita en agua y la aprieta bien fuerte, qué va a salir de la espuma? Agua, ¿cierto? Agua. Y cuando hay una prueba para el cristiano y está muy aprisionado o se siente aprisionado o que lo están oprimiendo y lo están llevando al punto de quiebre, entonces lo que debe salir de nosotros es la palabra de Dios. Y cuando hay una prueba y sale algo malo de nosotros, es porque estamos andando en la carne y no estamos andando en el espíritu, amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el secreto para caminar en el espíritu es llenarnos del espíritu de Dios y de la palabra. Entre más palabra, más revelación de Dios y menos de nosotros, amén. Vamos a crucificar nuestra carne, vamos a someter nuestro yo, y así vamos a recibir mucho más de Dios, amén. Entonces uno de los errores que cometió el pueblo fue murmurar.
empezar a quejarse por la situación, empezar a maldecir la situación, y eso trajo que un fuego y consumiera una parte del campamento. Ojo con ese fuego extraño. Hay un fuego que es de Dios y hay un fuego que es destructivo. El fuego de Dios es para purificarnos, santificarnos día a día en Dios y quemar toda impureza en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero no queremos ese fuego para que seamos totalmente consumidos y desaparecer, no. El fuego para quemar lo malo en el nombre de Jesús. Luego ellos codiciaron, ¿sí? Y codiciar es querer tener más allá de lo que nos es permitido. Y Dios no quiere que seamos codiciosos. Amén. El que tenga su esposita, gracias a Dios por su esposita o su esposo. Amén. Y el que no la tenga, pues pídala al Señor. Bueno, yo pensé que iban a decir amén. Algunos dicen, me quedo como estoy mejor, como está la situación, mejor me quedo soltero. No. Dele gracias a Dios por su esposo, hermana. Dele gracias a Dios por su esposa, hermano. Pocos amenes. Perdieron una oportunidad de decir, Gloria, así es, así debe ser. Bueno, entonces, ojo con la codicia, el querer tener dinero en abundancia para chicanear y mirar a los demás por debajo del hombro. Dios mío, no es bueno. Y el pueblo codició y quisieron comida y comida. Sí, este mes de diciembre hay una tradición de natilla, buñuelos, lechona, empanadas, pavo relleno, pavo no relleno, bebida, de todo, gallina, sancocho, ajiaco, bueno, de todo. Y bueno, gracias a Dios por los que hacen gimnasia a favor de nosotros. Bueno, pero toca hacer ejercicio también un poquito para mantener la parte física. ¿Cuántos dicen amén? Ay, sí responden amén, ¿no? Sí. La parte física sí, pero lo espiritual no. Bueno, ojo, codiciar, ojo con la codicia. Luego ellos difamaron, o sea, decir un testimonio falso, difamar y hablar más de la cuenta. Dios mío, que Dios ayude a controlar nuestra lengua. Amén. Y luego no creían en Dios, la incredulidad. Ahí fracasaron. En todos los fracasos hubieron pérdidas humanas. En todos los fracasos de ellos hubieron pérdidas terribles, amén. Y Dios les da la solución con la vaca roja, amén, que representa a Cristo haciendo morir nuestra carne, morir a nuestro yo, amén. Y Cristo murió para que nosotros viviéramos. Y Cristo dice que cada día debemos morir a nuestros deseos carnales y a nuestros apetitos. ¿Cuántos dicen amén? Y luego les muestra la roca, les habla de Cristo que murió y de él surgió agua para beber, amén. Entonces en los fracasos Dios nos levanta aún. Si alguno hubiese cometido alguna falta, algún error, no nos vamos a quedar ahí, sino que nos vamos a levantar en el nombre de Jesús y vamos a mirar la solución en Cristo, amén. Entonces la solución también la hablaba el Señor a través del asta de bronce que representa a Cristo muriendo por nuestros pecados. Tenemos la vaca roja que habla de la carne, muriendo a nuestra carne. Cristo murió, ¿sí? Cristo no dependía de sí mismo, dependía de Dios. Y Cristo crucificó su naturaleza humana, ¿sí? Llevando nuestros pecados, llevando nuestras maldiciones allí, amén. Y nos habla de esa roca que fluye agua, y también de esa serpiente de bronce que fue levantada cuando las serpientes, el pueblo murmuró. Las serpientes del desierto venían y mordían a las personas y morían, pero Cristo y Dios el Padre dio la salida al hacer un asta de bronce con una serpiente allí, y todo el que la mirara fijamente recibía su sanidad, recibía su salud, amén. Entonces hay solución para toda situación. ¿Cuántos dicen amén? Y luego nos habla de los combates, 3 combates que vimos, amén, contra Arad, contra Seón y contra Og, reyes que no dejaban entrar a Israel a poseer la tierra de Canaán. Usted tiene una batalla espiritual que librar todos los días de su vida. No dejarse ganar, por favor, porque es la buena batalla de la fe y hay que pelear esa buena batalla. El creyente que no pelea la buena batalla, pues entra como a hacer paces con el enemigo.
el enemigo no lo va a molestar para nada. Bueno, y el enemigo o el adversario no se va a meter con un creyente, un cristiano que anda en fuego, que anda en la unción del Espíritu Santo, porque se quema, se chamusca. Tampoco lo va a tocar, desde luego. Pero si andamos entre sí y no, y un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, y todavía en dos pensamientos, pues vamos a ser presa fácil del enemigo. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Pero usted no es comida del diablo, usted es comida de Dios. Amén. Somos parte del Señor. Y usted tiene que estar firme contra toda acechanza del adversario. ¿Cómo se combate el enemigo? Con la palabra de Dios. Amén. Apártate de mí, Satanás. El Señor Jesús le dijo en una ocasión. Amén. Y siempre que el diablo venía a atacar a Jesús, el Señor le refutaba o le respondía con la palabra escrita. Amén. Con la palabra de Dios. Entonces, cuando venga el enemigo a sembrar un pensamiento o venga a sembrar alguna situación de malestar, hay que sacar siempre la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso importante aprender palabra de Dios. Y hoy vamos a ver una caída de Israel que fue tremenda. Una caída que hizo que murieran más de 240,000 personas. Es harto, es bastante del pueblo de Israel que murieron a causa de esa caída. La caída de Israel fue en la fornicación y la idolatría. Y esta mañana el Señor nos recordaba que una de las cosas que Dios pedía, o de alguna de las cosas que Dios pedía para que ellos entraran a conquistar Canaán, era que ellos debían purificar sus vidas, lavarse, ayunar un tiempito, ¿sí? Luego ellos tenían que destruir a todos sus enemigos y no debía haber idolatría en el corazón de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a destruir nosotros? Recuerda que la Biblia dice: no tenemos lucha contra carne y sangre. No es contra la persona, por favor. No es contra la suegra o contra el suegro. No es contra la nuera o contra el yerno. Bueno, creo que ahora sí lo dije bien. Bueno, entonces, no es contra ellos. No es contra el hermano. No es contra la hermana, por favor. ¿Sí? Es contra principados, potestades, huestes de maldad, ¿cierto? En las regiones celestes. Hay una batalla que libramos nosotros aquí en el ámbito de la tierra, una batalla espiritual, ¿sí? Y Dios libra una batalla en la parte celestial. Por eso cuando Dios dice: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea que usted y yo cumplimos una parte aquí en el reino de Dios, en la tierra, pero Dios nos ayuda en la parte más difícil, en la parte celestial, donde están los principados y las potestades de maldad. Están subyugando a las huestes de maldad que circulan por la tierra, influenciando a las personas. Entonces tenemos una batalla que librar día a día contra una situación que esté viviendo usted. Usted sabe cuáles son sus batallas. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí tenemos de una manera o de otra manera diferentes batallas. Algunos tienen una batalla, por ejemplo, contra alguna tentación. Otros tienen una batalla quizás en la parte familiar, ¿sí? Otros tienen una batalla quizás en la parte de salud, en su cuerpo, quizás algún malestar físico. Otros en la parte económica, que están de pronto muy mal, quizás, ¿sí? Otros quizás de pronto entre la misma familia hay división y problemas. Eso es una batalla que toca librar. Una amenaza de muerte, una amenaza de persecución. Todas esas son batallas que debe librar el cristiano para la gloria de Dios. Amén. Pero antes de esa estrategia que utiliza el enemigo, ellos trataron de maldecir al pueblo de Dios a través de Balaán. En Números capítulo 23 al 24, voy a resumir aquí porque pues el tiempo no nos alcanzaría y mañana no es festivo. Bueno, mañana, gracias a Dios, no es festivo. Algunos dicen: ay, qué lástima. Bueno, todos los días deben ser festivos para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, para el creyente, para el Hijo de Dios. ¿Cuántos están en el reposo del Señor?
Que a pesar que haya labor o algo, estamos reposando en Dios. Amén. Él es nuestro reposo. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y el Señor nos hará ¿qué? Descansar. Amén. El Señor nos hace descansar. Bien chévere. ¿Cuántos durmieron anoche bien? La verdad. ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Entonces, vamos a mirar aquí algunos apuntes corticos nomás de las profecías que Balaam, un profeta, pronuncia sobre Israel. Pero Balac le había sobornado a Balaam, le había dado plata para que maldijera al pueblo de Dios. ¿Por qué querían maldecir al pueblo de Dios? Porque en las batallas no perdían. El pueblo, Dios le daba la estrategia: hagan voto, conságresen, adoren, canten, ¿sí? Arrepiéntanse, etcétera. Bueno, ellos lo hacían y salían victoriosos. Entonces el enemigo dijo: no, si nos enfrentamos contra ellos, nos van a derrotar y vamos a perder territorio y todo. Entonces dijeron: vamos a pagarle a un profeta para que los maldiga, para que lance maldiciones sobre el pueblo de Dios. Y eso es lo que hace la brujería y la hechicería. Ojalá que usted y yo no estemos en eso. Eso es obras de la carne. Mire que a veces problemas espirituales pensamos que vienen del diablo, a veces son solamente problemas de la carne, y nosotros las hacemos pasar como demonios o como esto. Pero bueno, empieza en la carne y se termina a veces en lo más bajo, que es en la parte de la influencia demoníaca. Y ellos querían que Israel no prosperara, que Israel no avanzara, que no poseyera la tierra, etcétera, etcétera. Y contrataron a un falso profeta que se vendió, o a un profeta que se vendió y se convirtió en falso profeta. Y él dijo: yo voy, y le pidió permiso a Dios: Señor, déjeme ir. Y Dios le dijo al comienzo: no vayas, no quiero que vayas. Y él dijo: Señor, déjeme ir, yo quiero ir. ¿Cuántos les ha pasado eso? ¿Sí? Una vez un muchacho le dijo al papá: papá, me gradué, déjame ir a disfrutar y con mis amigos un ratito. Y el papá dijo: no, hijo, no, siento en mi corazón que no debes ir. La mamá: déjelo ir, ay, ya está grande, ya está grandecito, ya sabe lo que hace. Bueno, él no volvió esa noche y no volvió más a la casa. Tremendo, ¿no? Cuando Dios dice no, ¿para qué le insistimos a Dios? Y Dios va a decir: si tú quieres ir, pues ve, vaya. Eso es lo que va a decir Dios. Eres libre, ¿sí? Pero tú tomas las decisiones. Pero es mejor que cuando Dios nos diga no, sea no. Gloria a Dios. Cuando Dios dice: no, hijo, no siento que vayas, no. Y Dios no quería que fuera, porque había una trampa, un engaño ahí. Déjeme ir y yo voy a decir lo que tú digas, ¿sí? Como cuando la niña dice: déjeme ir a mi Coca-Cola bailable, a la pijama, a la pijamada, y cierto, y al otro día llega la niña llorando, se burlaron de ella, la menospreciaron, bueno, etcétera, etcétera. Yo te dije que no fueras. Bueno, pero a veces aprendemos la lección así. Bueno, entonces este hombre fue, ¿sí? Y pronunció 4 parábolas. Y en todas Dios bendijo a la iglesia, a Israel. Bueno, Israel ahí representa a la iglesia, representa también a la iglesia del Señor. Entonces, en número 23, 24 nos habla allí. Los voy a resumir, pero esto, por favor, si ustedes lo quieren repetir, lo pueden leer en casa, ¿sí? Porque son largas las parábolas. Y en resumen, dice aquí, por ejemplo, en una de las primeras parábolas dice: he aquí un pueblo que vive solo, que no se cuenta entre las naciones. ¿Se ha visto lo que ha pasado con Israel estos últimos días? Y siempre ha pasado, sino que ahora es noticia internacional. Que la mayoría de los pueblos, incluyendo Colombia, está contra Israel. Pero la iglesia está a favor de Israel. Gracias por ese amén. Bueno, algunos dirán: no, yo no quiero Israel, porque es que ellos crucificaron a Jesús. Bueno, no sé. Unos argumentos tremendos. Bueno, ojo, todos, de una manera u otra, la parte humana, todos le dimos la espalda a Dios, todos nos descarriamos como ovejas y cada uno cogió por su propio camino. Así que usted y yo, de una manera u otra, fuimos culpables, pero ahora Dios nos ha perdonado. Somos restaurados en Cristo Jesús. Amén. Pero ojo, aquí resumiendo esa parte de la parábola, dice: aquí un pueblo que vive solo. ¿Por qué habla de pueblo solo? Nos habla ahí de santidad. ¿Se acuerda que la Biblia dice: sin santidad nadie verá a quién? A Dios. Y cuando una persona se consagra a Dios, pues muere al trago,
muere a la fornicación, al adulterio, a la inmoralidad, a las malas palabras, al chisme, a todo eso, a la codicia. Muere a amigos inclusive. Yo sé que cuando usted llegó a Cristo quizás perdió buenos amigos. Yo tenía una cantidad de amigos y daba la vida por mis amigos, que a toda hora quería verlos, que a toda hora quería hablar con ellos. Y cuando ellos supieron que estaba yendo a la iglesia y que andaba con una Biblia, ni me saludaban. No me saludaban bien, me miraban despectivamente. Y cuando supieron que me bauticé y que pasé por las aguas del río Jordán y de la muerte, morir a mi yo y vivir para Cristo, peor. Y familiares se alejaron. Y también nosotros nos alejamos. Empezamos a vivir un poco solos. Y la vida cristiana, hay momentos en que vamos a estar totalmente solos, dependientes de Dios. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora lo vivo por la fe en amor. Ahora, no cortemos los vínculos con personas, porque somos luz y las personas van a necesitar de todo modo la oración o un consejo cuando se requiera. Pero la vida cristiana, usted se va a convertir a veces en una persona sola. Pero bueno, tenemos una familia, tenemos un grupo, amén. Tenemos un equipo, gracias a Dios, que es el equipo ganador, nunca pierde, todas las gana en Cristo Jesús. Bueno, pero dice que vive solo, es santidad, apartado para Dios, que no se cuenta entre las naciones, ¿sí? Pero que Dios va a estar con él por siempre. Aleluya. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero este pueblo era para hacer luz a las naciones, que ellos tenían que vivir apartados del mal, que ya no pertenecían a las tinieblas, que ya no pertenecían al diablo, que pertenecían a Dios, que era un pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios para llevar las virtudes de Dios a un mundo necesitado. Amén. Entonces a veces necesitamos pasar tiempo a solas con Dios. Jesús, cuando empezó el ministerio, estuvo 40 días solito y fue lleno del Espíritu Santo, y luego salió a hacer el trabajo que Dios le requería. Amén. Bueno, otra parábola dice: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto agravio en Israel. Tremendo. ¿Y cómo era el pueblo? Era codicioso y murmurador. Y dice: no veo nada en él. ¿Por qué? Esa es la faceta de cuando una persona nace de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo, lo que nace de nuevo es su espíritu, el espíritu humano con minúscula, ¿sí? Es renovado en su espíritu, pero su alma sigue igual, sus pensamientos a veces siguen igual, ¿sí? Sus actitudes siguen igual, y su parte física igualitica, ¿sí? Si tenía el cabello mono, sigue siendo cabellito mono. Si era gordito, pues sigue siendo gordito. Si era delgadito, sí. Entonces la parte física sigue igual, y la parte del alma, pues hay que renovarla. En donde tenemos que renovar nuestro ser, y es el trabajo de la palabra en nuestra alma, sí, también es para nuestro espíritu, desde luego. Pero nuestro espíritu ya no va a necesitar mayor cosa, solamente adorar, cantar, recibir palabra, enamorarnos más de Dios. Es la parte espiritual. Pero hoy no vamos a necesitar mucha cosa ahí, porque ya nació de nuevo. Pero nuestra alma va a traer cosas del pasado. Por eso Pablo decía: ciertamente olvidando lo que está atrás, sigo adelante al supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Saben que muchos de nosotros los cristianos luchamos con nuestro pasado? ¿Sí? Y por ahí hay una canción que cantan en esta época, dice: yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una suegra, me dejó una chiva, una vaca y yo no sé qué más, ¿cierto? Y Dios dice: pero ¿para qué traes a memoria esas cosas viejas, pasadas? Lo que pasó ya fue, Dios restaurará lo que pasó. Pero nuestra mente a veces nos quiere jugar unas pasadas en nuestra alma, ¿cierto? Por eso nuestra alma necesita ser plenamente salvada. Ya somos salvos, sí, pero nuestra alma necesita transformación, renovación, y eso se logra a través de la palabra de Dios. Por eso hay que amar la palabra de Dios y degustar la palabra de Dios, y hacer, no solamente ser oidores, sino ser hacedores de la palabra de Dios. Porque ¿de qué nos sirve oír si no va acompañada de fe y de una acción? Entonces, que Dios nos ayude, amén. Dios está viendo a Israel en el espíritu.
Por eso aquí Dios no le dice, ellos fueron codiciosos, ellos murmuraban. No, yo no sé usted cómo ve la iglesia o cómo nos ve a nosotros, ¿sí? Y una esposa de un pastor dijo, yo creo que me va a tocar trasladarme para la iglesia, porque cuando el pastor está en la iglesia es diferente que cuando está en la casa. Y cuando está en la iglesia es un alma de Dios, pero cuando está en la casa parece que no fuera de Dios. Bueno, Dios mío, así nos comportamos muchas veces. Dios mío, no, tenemos que ser en todo lado tal cual somos en Cristo Jesús. Y si hay alguna falla, pues vamos a corregirla en el nombre de Jesús. Gracias, amén. Entonces, ojo, pero vamos a ver ahorita cómo eran ellos en realidad en su carne. ¿Cómo era Israel en su carne? Ahorita lo vamos a ver. Luego, pero Dios está viendo la parte espiritual, la parte que perfecta, ¿cierto? Hermosa. Dice la otra parábola: cuán hermosos son tus tiendas, oh Jacob, tus tabernáculos, oh Israel. ¿Sí? La parte espiritual. Cuán hermosas son tus tiendas. ¿Sí? Habla de hermosura, habla de pureza, habla de santidad, ¿sí? Y luego la otra parábola, la cuarta parábola de Balaán, contiene una profecía sobre Cristo, amén. Una iglesia santificada, una iglesia perfecta, una iglesia hermosa, una iglesia llena de Dios, ¿sí? Y eso somos en Dios. ¿Qué tal si miramos un momentico Colosenses capítulo 3, versículo 10 y al 11? Amén. A ver si me ayudan ahí. Colosenses 3, 10 y 11. Amén. Un momentito, miramos lo que dice ahí el Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 10 y 11. Dice: revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aleluya. ¿Sí? El siguiente versículo: donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Aleluya. ¿Se acuerda cuando en Cantares el predicador el que escribió Cantar de los Cantares, bueno, parece que fue Salomón, dice: vanidad de vanidad, todo es vanidad? ¿Qué es vanidad? Es algo vacío, es algo efímero, es algo pasajero, es algo que no llena. Y Dios sabe que en cada persona y en este mundo hay vacíos que necesitan ser llenados con Dios. Por eso habla Colosenses, ¿sí? de que Él es el pleroma. Dios lo llena todo. Debe llenarlo todo. Él debe llenar mi mente, Él debe llenar mi carne, mi cuerpo, Él debe llenar mis moléculas, mis partículas, Él debe llenar todo vacío que haya en mi vida, y Él debe ser el todo y en todo. En su trabajo, Él debe estar ahí en su trabajo, amén. Que su trabajo sea un deleite. No sé cómo le toque, ¿sí? A algunos les toca físicamente fuerte, duro, pero cuando invitamos a Dios a que nos ayude aún en el empleo, en el trabajo, en el lugar donde estemos, ¿cierto? Allí Él lo llena todo y el tiempo transcurre y Dios renueva sus fuerzas. Dios te da visión y empiezas a orar por ese lugar, por todo, ¿cierto? Y es transformado de una manera muy bonita. Cuando tenemos en cuenta a Dios, Dios llena todo vacío y Él es la realidad, Él es la verdad de todo cuanto hay. Amén. Todo es vacío y efímero, ¿sí? Una persona sin Cristo muere y hasta ahí, ¿cierto? Pero un creyente, un hijo de Dios muere y es grata ante los ojos de Dios, y aún esa persona no murió eternamente, sino que vive eternamente para la gloria de Dios. Amén. Es porque Cristo lo llena todo y Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la resurrección. Él nos sacia con su alma, con su vida, con su ser. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí está esa parte espiritual. Pero vemos la parte de derrota de ellos, como ninguna no pudo maldecir al pueblo de Dios. Entonces este hombre Balaán con Balac diseñaron una estrategia. En Números 25 dice: Israel acude a Baal Peor. ¿Qué es Baal Peor? Es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Es un Baal, ¿sí? Y se acuerdan de esa carnaval, suena carne. Lo que se presenta ahorita en diciembre y todo esto, el 24, 31, el primero, es carne a Baal. La gente se desborda en su carne, ¿sí? Y se ve vanidad.
No se ve un gozo verdadero, ¿sí? Hay cristianos que dicen: ay, mire cómo bailan, cómo comen carne, cómo es lo... No, nosotros tranquilos, orar por ellos, Dios mío, que los ojos del entendimiento se abran en ellos para que entiendan que eso es vanidad, que eso no es una celebración de Navidad, que eso no es la realidad de las cosas. La realidad es Cristo verdaderamente viviendo en las personas. Y el gozo del Señor no nos lo da el mundo, ni la quincena, ni la prima, ni nada. El gozo viene de Dios. Ese es el gozo. Amén. Hay que sentir eso, un poco de compasión por la gente. Y es cuando más muertes hay, cuando más divorcios hay, cuando más gastos y deudas. Hay gente que a esta hora ya se gastó todo lo que había ahorrado y ya deben lo de 2, 3 años más. Dios mío, es la falta, el enemigo se el entendimiento para esclavizarlos a lo material, etcétera, etcétera. Ahora mire, dice aquí el 25, aquí vamos a leer un poquitico. Y moraba en Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Esa fue la estrategia, la fornicación y la idolatría. Déjame leer aquí este comentario, por favor, un momentito. Dice, en Números 25 encontramos un relato de la iniquidad de Israel. Esta iniquidad incluye 2 cosas horrendas. Número 1, la fornicación, que destruye la persona del ser humano creada por Dios, y la idolatría, que insulta a la persona divina de Dios. Y ahí vamos a leer Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 2, versículo 14 y luego el versículo 20. Amén. Esa fue la manera que cayó el pueblo de Israel. Por eso Pablo dice: huid de la fornicación, huid de la idolatría, ¿sí? Y la idolatría es lo que más, en donde gastamos más tiempo, pero que no nos es útil, ¿sí? Está bien mirar televisión hasta cierto punto, un partido, una serie con mucho cuidado, que no sea así, que enfermen las personas, ¿sí? Podemos ver una película, claro, pero ojo el contenido. Amén. Me edifica, me bendice o abre alguna puerta. Aún las películas horrendas o un hobby que tengamos, si dedicamos mucho tiempo en eso, se convierte en un ídolo y nos va a robar el tiempo que es de Dios y lo vamos a entregar a un ídolo efímero, pasajero. Amén. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios en Apocalipsis 2, 14. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, una enseñanza falsa, ¿sí? Que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación, ¿sí? Los ídolos y la fornicación, eso los llevó a la derrota. 240,000 personas murieron en esa trampa. La fornicación y la idolatría o el adulterio, ¿sí? Fornicación es tener relaciones carnales, ¿sí? Antes del matrimonio, fuera del matrimonio. Si alguien está padeciendo por eso, pues cásese, ¿cierto? Ahí está la solución. Es mejor casarse que estarse quemando, ¿sí? Pero bueno, todo bajo la guianza de Dios. Pero la fornicación es relaciones sexuales antes del matrimonio. Y el adulterio es cuando las parejas están casadas, pero se unen con otra persona que no es la del matrimonio. Y eso es adulterio. Y hay adulterio espiritual y hay adulterio físico, etcétera, etcétera. Pero aquí nos habla de ese adulterio, de esa fornicación carnal, ¿sí? Entonces aquí ya se ve desde el punto de vista carnal a Israel. Las 4 parábolas anteriores las veíamos desde el punto de vista de Dios, de lo espiritual. Pero la carne, nuestro cuerpo, debemos aprender a disciplinarlo, y nuestra mente. Porque a veces hay un adulterio mental, a veces hay un adulterio, una fornicación mental. Amén. Santiago 1:21. Vamos a citar varios versículos para que Dios nos ayude a entender esta parte. Amén. Santiago 1:21. Dice la palabra de Dios. Bueno, ahorita leemos Apocalipsis 1:20, creo que es el 2:20, sí, el 2:20 ahorita, sí. Bueno, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
Oh almas adúlteras, dice Santiago, ¿no? Por allá. Oh almas, el alma. Y es porque el alma no ha sido tratada. Sí, hay una palabra que se usa, sanidad del alma herida. Pero no es propiamente eso, es transformación de nuestra mente, pensamientos, voluntad, a través de la palabra hermosa de Dios, que debe ser implantada en nuestra mente, en nuestro espíritu, para que no caigamos presa del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Luego, primera de Pedro 1:22, ahí nos da esa receta para que nuestra alma no cavile y no lleve a nuestro cuerpo a la inmoralidad. Amén. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo se purifica el alma? La obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aleluya, amén. Dice: purificad vuestras almas por la obediencia a la verdad, obediencia a la palabra, a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente. Amén. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos saca de la carnalidad, de la mundanalidad y del pecado, y nos lleva a recibir la palabra de Dios. Amén. Bueno, hay mucho más, pero bueno, luego vamos a profundizar ese tema, que hay que meditar en la palabra, que hay que renovarnos a través del Espíritu de nuestra mente, y así vamos a ser personas muy fuertes espiritualmente. Amén. Ahora, después de que el pueblo falló y todo esto, Dios les habla en el versículo 3 del capítulo 25, Números, dice, déjame leer el 2 del capítulo 25, ¿sí? De Números, dice: las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Dios se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: tomad a todos los príncipes del pueblo y ahorcarlos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Dios se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno aquellos que los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Bueno, etcétera. En ese tiempo era carne contra carne, no era a otro nivel. Sí, pero hoy en día Dios dice que hagamos morir todo lo terrenal. Dice Colosenses 3:5: haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Aquí está, ¿sí? Haced morir pues lo terrenal entre vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. Entonces todas esas cosas deben morir en nosotros. Amén. Por eso cuando Cristo llama a una persona, le dice: ¿alguno quiere ser mi discípulo? Oh, qué rico. Niéguese a sí mismo, ¿sí? Muera a sí mismo, a sus deseos, a sus pasiones, a todo esto, ¿sí? Se puede. Ya les digo ahorita por qué se puede, ¿sí? Y tome su cruz y ven y sígueme. Su cruz es que cada día usted muere a su yo. Si hay una propuesta, por ejemplo, indecente, que alguien le ha dicho: mira, es que yo te amo, te quiero, pero en el corazón de esa persona hay cosa mala para abusar y luego dejar a la persona, ¿sí? Y hay un engaño ahí. Entonces el Señor dice: niéguese a sí mismo, es decir, Señor, voy a cerrar la puerta a esa persona en el nombre de Jesús, y ya, no voy a dejar que entre a mi casa. Por ejemplo, si ustedes vieran un ladrón que llegara a su casa y tocara la puerta, ustedes le dirían: bienvenidos, tome todo lo que quiera, es suyo. No, usted le cierra la puerta y le dice: no, aquí no, ¿sí? O vengo a contar, o vengo a decirte algo. Usted le dice: no, lo siento, aquí no, lo siento mucho, pero acá no tenemos esas prácticas, esas costumbres. Usted le cierra la puerta, ¿sí? Esta mañana veíamos que nos es imposible que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, ¿cierto? Pero nos es fácil decir que no hagan nido en nuestra cabeza. Si un pájaro va a posarse en su cabello o en su copete, ¿cierto? Y lo ve como un nido ahí, dígale: no, quite. Lo espanta. Y por eso la Biblia dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si viene un pensamiento: ay, mi esposo está
mal, ya no lo quiero, está más gordito, más acabadito, yo soy muy joven y tengo mucho por delante, ¿sí? Y el carnicero está echándole el 2 o proponiéndole quién sabe qué, bueno, ¿cierto? O echándole el cuento. Usted dice: en nombre de Jesús, fuera carnicero, fuera carnicero, fuera todo lo malo en el nombre de Jesús. Desechad, usted tiene que hacer esa parte. Hay personas que oran y dicen: Señor, quítame la ira, quítame el enojo, quítame la envidia, Señor. Y el Señor va a decir: no, ese trabajo es suyo. Yo conozco personas que no son cristianas y han dejado el vicio, el cigarrillo, el alcohol, y lo han dejado. Y hay cristianos que todavía su cigarrillo, que todavía su tabaco, ¿cierto? No, ¿por qué? Porque le han abierto la puerta a eso, ¿sí? O como cuando una persona dice: no puedo perdonar, ¿sí? No puedo. Pero llega y dice: ay, esa señora no la paso, pero no la mastico, ¿sí? Y una vez una señora le dijo a un pastor: pastor, no puedo perdonar a una señora que es que no la puedo perdonar. Y el pastor le dijo: ¿usted ha perdonado a su esposo alguna vez que le ha fallado? Y dijo: sí, lo he perdonado. Dijo: entonces, ¿por qué no quiere perdonar a la señora? Sí, usted no quiere perdonar a esa señora porque no quiere. Usted puede perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Amén. Usted puede decir: Señor, usted tiene autoridad, usted tiene una muralla, un muro de protección, pero también tiene una puerta que puedes abrir. Todas esas puertas de maldición son cerradas en el nombre de Jesús. Amén. Toda tentación y toda aquella codicia, todas esas obras de la carne que se ven más en esta temporada, ¿cierto? Es delicado. La lucha, creo que el mes de prueba fuerte para el cristiano es todas estas fiestas, todas esas cosas. Para algunos, ¿no? Para otros es normal. Pero para algunos que están empezando quizás la vida cristiana les es difícil. Pero con la ayuda y el poder de Dios vamos a vencer toda tentación. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, y todas esas cosas. Hay muchas cosas más que podemos desechar de cada situación. Amén. Pensemos en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, en lo que tiene virtud alguno, en lo que es digno de alabanza. En esto pensar, y el Señor de la paz, el Dios de nuestra paz, estará con cada uno de nosotros. Amén. Entonces usted puede cambiar una cosa mala por una cosa buena. Así como Dios cambia las maldiciones en bendición, usted también puede, con la ayuda del Señor, cerrar la puerta a todo lo malo. Vamos a orar. Amén. Apocalipsis, para cerrar aquí, 2:20, ¿sí? Que es lo que quedamos pendiente para leer, y ahí cerramos. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿sí? Tanto Balaán como Jezabel condujeron al pueblo a la destrucción y a la derrota. Amén. Pero Cristo nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Amén. Entonces vamos a escoger el lado de Dios, Señor, el lado de caminar con Dios y caminar en el Espíritu. Colóquese sobre sus pies, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre precioso, porque ninguna maldición, ninguna brujería, hechicería puede contra tu pueblo. Pero debemos tener cuidado aquí con la parte de nuestra carne también, con nuestro cuerpo. Y tu palabra dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto diario. Cuando usted presenta su cuerpo, su carne ante Dios, y su alma, sus pensamientos a través de la palabra, su cuerpo se va a someter. Por eso la Biblia dice: someteos en el temor del Señor y el diablo huirá de vosotros. Cuando usted dice: me rindo a Cristo y desecho todo lo malo, ahí el Señor viene y te hace fuerte en nuestra necesidad, en nuestra debilidad. Señor, yo te pido por los jóvenes, por los adultos y por cada hermano y hermana que está aquí, para que tú nos ayudes a fortalecernos día a día en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, Señor.
y estar siempre, Señor, alimentándonos de tu palabra, alimentándonos de ti, Señor, llevando cautivo todo pensamiento que va en contra de tu voluntad, en contra de tus deseos, de tus sueños, Padre precioso, para que tengamos una vida fructífera, para que el adversario no pueda derrotarnos, Señor, ningún día, ningún momento, Señor. Que todos los días meditemos en tu palabra de día y de noche. Que pasemos tiempos de alegría, de gozo, de felicidad contigo, Señor. Sea un deleite estar delante de ti, Señor. Sea un disfrute, no sea una carga, no sea una opresión, porque eso no es de Dios. Tú liberas, tú restauras y tú impartes de tu luz, de tu alimento y de tu verdad día a día a nosotros. Hoy te pedimos que guardes cada persona en santidad, en pureza, Señor, porque sabemos que tú vienes pronto. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. Dios les bendiga. Mil bendiciones. Gloria a Dios.